Buenos días a todas y a todos. Pensé que nunca iba a decir algo como esto, pero parece que realmente ahora sí un fantasma recorre el mundo. Y pues el fantasma de Big Data, ¿no? Donde quiera que pasemos, cualquier prácticamente actividad que desarrollemos que tenga que ver con alguno de nuestros ubicuos dispositivos electrónicos, pues deja una huella que puede ser utilizada por alguien para generar información que luego tiene algún provecho en los negocios o en algún otro propósito, tal vez la academia, y esperemos también que en general en la estadística. Cuando pensamos en las estadísticas oficiales, que es el tema que nos convoca, tradicionalmente hablamos de que hay básicamente tres fuentes de información: censos, encuestas y registros administrativos. Bueno, pues parece que hay más. Y eso más es muchísimo más. Y es tanto que Naciones Unidas ha decidido tomar cartas en el asunto, y la División de Estadística de Naciones Unidas justamente pues ha convocado a un grupo de expertos de distintos países pues a tener una visión compartida para, digamos, ponerle un arnés a todo este potencial de Big Data y conducirlo en un sentido que sea de utilidad para los fines de las estadísticas oficiales a nivel internacional, a nivel de los países. Y justamente eso es lo que, de lo que nos va a platicar nuestro invitado especial, el doctor Ronald Hansen, a quien le damos la más cordial bienvenida. Voy a proceder a darles una breve descripción del perfil curricular de Ronald Hansen. Él es parte de del equipo de alta dirección de la División de Estadística de Naciones Unidas en Nueva York. Está a cargo del área temática de la medición de comercio internacional y globalización económica, incluyendo las estadísticas de turismo, y maneja también los estándares estadísticos globales y temas relacionados. Su área dentro de la División de Estadística de Naciones Unidas mantiene el Centro de Naciones Unidas que se llama Comtrade, la base de datos de Comtrade. Él ha representado a la División de Estadística de Naciones Unidas en un número de organismos intergubernamentales, tratando con una variedad de temas, tales como comercio internacional, globalización económica, y estadísticas integradas de negocios y comercio exterior, la clasificación de categorías económicas amplias, registros administrativos y de turismo de estadística de turismo. Recientemente se hizo corresponsable, digamos, para liderar el trabajo de la División de Estadística de Naciones Unidas en el uso de Big Data para propósitos de estadísticas oficiales, lo que es uno de los pilares de la revolución de data, de la revolución de información para la estadística, para la agenda estadística post-2015. Su preparación académica es en estadística y psicología, lo cual estudió en la Universidad de Groningen en Holanda, donde se graduó en 1984. Luego de ello enseñó estadística y desarrolló sus propias actividades de investigación en la Universidad de Nijmegen. Oh, did I say no? Ok, mi holandés es muy malo, disculpen.
obteniendo su doctorado en modelación matemática del procesamiento de información humana en 1990. Ronald se incorporó a la División de Estadística de Naciones Unidas en junio de 1990 y trabajó mayormente en el campo de comercio internacional, de estadísticas de comercio internacional, sirviendo algunos años como jefe de la sección de, desarrollo, de capacidad de desarrollo. El 1 de agosto de 2010 fue nombrado jefe de la rama de estadísticas de comercio de la División de Estadística de Naciones Unidas. Bueno, sin más, le cedo la palabra al doctor Ronald Hansen. Ronald, the floor is yours. Thank you very much. Vamos a hacer una presentación. Buenos días. Antes que nada, me disculpo porque entiendo el español, pero no intentaré hablarlo porque no me iría muy bien. Así que espero que mi inglés sea comprensible. Muchas gracias, Gerardo, por la introducción. Pensé que tenía que decir algo sobre mí mismo, pero ya me puedo saltar eso. Fue una introducción bastante exhaustiva. Quisiera comenzar pensando, dándole las gracias a Infotech y al doctor Carrera por ser sede de este evento. Me da mucho gusto que las Naciones Unidas haya sido invitada. También me gustaría agradecerle a INEGI, oficina con la que la División de Estadísticas de Naciones Unidas coopera de forma intensiva. Doctor Sojo, el director general de INEGI, es parte con frecuencia de las reuniones que se llevan a cabo en Naciones Unidas. Y al respecto también quisiera dar las gracias al doctor Campo por sus palabras, a Enrique Ordaz de INEGI, que también es parte del Grupo Global de Trabajo de Naciones Unidas, del que hablaré más adelante. Y también quisiera darle las gracias a Ricardo Rodríguez, a su equipo que organizó este evento. Y me preguntaba por qué se puso al frente de las Naciones Unidas en los comentarios de apertura, pero lo que haremos es dar una visión general bastante amplia sobre qué es Big Data y después, especialmente, Big Data para las estadísticas oficiales, que es un tema un poco más específico, para poder hacer una apertura bastante amplia y después las presentaciones tratarán de los detalles más específicos. La División Estadística de las Naciones Unidas comenzó en realidad a manejar los temas de Big Data apenas el año pasado. Nosotros organizamos un evento especial al respecto de Big Data. La información de este evento también está disponible en nuestra página de internet, en donde por un lado tuvimos al sector privado, hubo representantes de Google en esta presentación, aunque el presidente no estuvo presente. También estuvo Amazon, por ejemplo, y algunos de los jugadores del sector privado. Y por la tarde participaron los estadísticos, lo que están haciendo las oficinas de estadísticas en este campo, lo cual todavía no es demasiado, porque todavía estamos al inicio de todo esto. No estamos al nivel en el que nos gustaría estar. Durante mi presentación voy a hablar sobre qué es en general Big Data y también las aplicaciones para casos de emergencia, crisis y demás, y después cuáles son sus aplicaciones para las estadísticas oficiales para dependencias tales como el INEGI.
Por ejemplo, la División de Estadística de las Naciones Unidas representa a una comunidad mundial de estadísticos o de instituciones estadísticas oficiales. Tiene un organismo director que es la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, que se reúne una vez al año en marzo en Nueva York, y los jefes de estadística de la mayor parte de los Estados miembros asistirán a estas reuniones para poder comentar todo tipo de estadísticas. Y también recientemente se ha agregado Big Data como parte del programa oficial para los funcionarios oficiales de estadística. Pueden encontrar también esta información en la página de internet. Tenemos un informe sobre este tema, sobre el tema de Big Data, el cual se comentó en febrero de este año, en donde se tomó la decisión de tener un grupo de trabajo mundial de las Naciones Unidas para evaluar cómo es que cómo es que se puede avanzar en este campo. Durante mi presentación estoy seguro que habrá varias cosas que se me olvidará decir, pero me gustaría señalar que parte de los documentos sobre estos antecedentes también se publicarán en el sitio web de este evento, y si no, bueno, lo estarán en la página de internet de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas, si es que quieren conocer a mayor detalle lo que estamos haciendo. Gerardo señaló de una manera muy correcta que Big Data no es un objetivo en sí mismo para quienes trabajan en la estadística, ni siquiera para las Naciones Unidas. Para las Naciones Unidas, Big Data es parte de lo que es conocido como la revolución de la información, que fue un tema introducido durante las conversaciones para la Agenda de Desarrollo posterior a la de 2015. Espero que ustedes hayan escuchado sobre las metas de desarrollo del milenio, las cuales se establecieron en el año 2000 en términos de la reducción de la pobreza y del hambre. También mejorar la salud y mejorar la educación y todos estos objetivos. El horizonte temporal para las metas de desarrollo del milenio era el 2015. Y ahora hay conversaciones continuas respecto a cuáles son las nuevas metas posteriores al 2015, con un horizonte de tiempo que excede el 2030. Esto se verá mucho más en el área del desarrollo sostenible, aunque también habrá metas de erradicación de la pobreza, reducción del hambre, mejora de la salud. Todos estos temas estarán presentes de nuevo. Pero lo que hizo falta, o de lo que se quejaron muchas partes de que hizo falta, fue la información. No hubo suficiente información. En el área después del 2015 habrá mucha tensión política al respecto de obtener más información para las políticas, y a esto es a lo que se le llama la revolución de la información. Esta revolución busca mejorar los sistemas estadísticos, pero también utilizar Big Data. Hay una gran presión para que se comience a utilizar este tipo de información para las políticas, y es por esto que es muy relevante, muy pertinente que hablemos de esto actualmente, porque las discusiones se están llevando a cabo actualmente en la Asamblea General, y en este tipo de foros va a poder comentar cuáles son las nuevas metas y cuáles deberían ser los indicadores asociados con este tipo de información. Ahora, comenzaré con un resumen general. En general voy a hablar sobre qué significa Big Data, lo cual se dirá en diversas maneras durante este par de días, y después me limitaré un poco en qué es lo que significa Big Data para las estadísticas oficiales, qué es lo que están viendo los funcionarios oficiales de las estadísticas, cuáles son los desafíos y de qué se trata este grupo mundial de trabajo que se estableció en marzo, un grupo al cual aún se siguen añadiendo miembros en este momento. Entonces, para comenzar, ¿con qué es Big Data? Como dije anteriormente, hay algo de información, o más bien hay mucha información en Internet al respecto de este tema. Hay algo de información sobre el evento que tuvo lugar en marzo del año pasado, y como ya se indicó, como ya lo indicaron los oradores anteriores,
Las características generales de Big Data es que es una información altamente distribuida, estructurada de una manera bastante holgada y que es de un enorme volumen. También voy a hablar sobre mi presentación al respecto de la información que proviene de los dispositivos móviles, de transacciones móviles, de los sensores, de las redes sociales y también de la información satelital, como también mencionaré más adelante. Ahora, para mí, lo más importante es cuáles son los beneficios. Big Data para mí no es algo que valga por sí mismo, sino cuáles son los beneficios que en general son, por ejemplo, la oportunidad de la información. De hecho, una de las quejas al respecto del uso de esta información para las políticas es que a veces se retrasa un tanto. La información se genera de manera automática, lo cual es sumamente importante en principios. También es una información que tiene el potencial de ser relevante, que es algo de lo que también se habló en la apertura. Y creo que la relevancia tiene que ver tanto con su oportunidad, así como con la ubicación de esta información. El espacio donde se encuentra esta información puede ser sumamente relevante para ciertos sucesos, aunque si lo podemos generalizar o no, bueno, ese es un tema distinto. Otra manera de considerar este tema desde una perspectiva más relacionada a la informática tiene que ver con que cuando hablamos sobre Big Data normalmente estamos hablando de cantidades muy grandes de información que no son fáciles de transportar, de mover, son difíciles también de analizar, es necesario tener ciertas capacidades para poder hacer lo anterior y esto es algo de lo cual hablaremos de manera recurrente en este par de días. Las técnicas para analizar este tipo de información también están cambiando. El análisis y la visualización de datos son técnicas que se asocian con Big Data. Trabajamos muy bien con UN Global Pulse, el pulso global de las Naciones Unidas. Les recomiendo que le den un vistazo a su página de internet. Ellos comenzaron a trabajar con Big Data alrededor del año 2009 como iniciativa de la oficina del secretario general, es decir, que esto es algo que vino desde los más altos niveles de las Naciones Unidas, en el sentido de que las Naciones Unidas deben hacer más en cuanto a Big Data. Al principio tuvo que ver con el manejo de crisis, para el manejo de emergencias, para alertas tempranas, para obtener retroalimentación en tiempo real. Esta es la razón por la cual se buscaba que las Naciones Unidas comenzaran a tratar con este tema. Fue un poco difícil comenzar con Global Pulse, pero ahora ya han desarrollado diversos proyectos en áreas distintas y estos proyectos han demostrado ser exitosos. Uno de los ejemplos, y hay varios de ellos, es el uso de tweets. Por ejemplo, aquí haciendo una correlación con la inflación en el precio de los alimentos. Esto fue desarrollado en su laboratorio en Yakarta, Indonesia, en el cual hay un alto nivel de uso de dispositivos electrónicos, así como de tweets, y su experiencia fue que es útil ese tipo de información para cierto tipo de aplicaciones. Entonces, esta perspectiva de Global Pulse, el pulso global, tuvo que ver en primer lugar con el manejo de emergencias en tiempo real. Ellos han hecho una serie de publicaciones en las cuales han mostrado las oportunidades y los desafíos. Así, también recientemente abrieron un laboratorio en Kampala porque son un socio atractivo para la División de Estadística de las Naciones Unidas. Bueno, porque ellos están haciendo proyectos pilotos, ellos tienen una libertad de acción que desde la perspectiva oficial es más difícil de lograr. Ellos pueden hacer intentos, pueden hacer ensayos, ver qué es lo que sucede y si no funciona. No es un problema tan grande, pero cuando menos pueden intentar hacer este tipo de cosas en diferentes laboratorios con diferentes fuentes de información. Utilizan también los teléfonos móviles, así como muchas de las redes sociales, y están tratando de ver qué es lo que se puede utilizar, ver qué es lo que se puede replicar también.
Y en cuanto a las estadísticas oficiales, nos gustaría ver, no, aún estamos desarrollando esto, pero si nos gustaría ver si ciertos tipos de fuentes de información podrían ser utilizadas en áreas ya establecidas de la estadística. Si se pueden utilizar, por ejemplo, información de posicionamiento de los teléfonos celulares en las estadísticas de turismo, por ejemplo. Si se pueden utilizar las estadísticas de los escáneres, digamos, de código de barras para estadísticas de precios. Si se pueden utilizar los dispositivos rastreadores de vehículos para realizar estadísticas de transporte. Esto se está haciendo ya en los Países Bajos, en Colombia. Esto es algo que en general consideramos que se puede hacer. En cuanto a Twitter, Twitter tiene sus desafíos particulares, pero lo que queremos, y no estoy seguro, creo que las personas que hablan, las personas de estadísticas de Holanda van a hablar sobre esto, sobre, por ejemplo, indicadores que ayuden a determinar la confianza de los consumidores. Otro tema que me parece que es de particular importancia son las imágenes satelitales en cuanto al uso del suelo. De hecho, la semana pasada hubo una reunión en China que realizó la comunidad de información geoespacial que trabaja principalmente en la geografía, pero el INEGI es una de las pocas oficinas en las que la estadística y la geografía se reúnen. En muchas dependencias esto todavía no sucede, no obstante, está a la disposición de tratar de ver cómo esta información o esta comunidad espacial, por llamarlo así, puede vincularse con la comunidad estadística para obtener mejor información. Y un punto en el que se puede realizar este tipo de actividad es con las imágenes satelitales. Lo que me gustaría transmitir en esta presentación es que todos estos temas se deben de tratar de manera conjunta en asociaciones con el sector privado, con la academia, con los institutos de investigación, así como con las dependencias gubernamentales o estadísticas. Y las imágenes satelitales serían uno de los ejemplos en los que esto sucede. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Ya se ha escrito mucho al respecto de esto y estoy seguro que de esto se hablará también más adelante en las presentaciones que se escucharán tanto hoy como mañana. Los desafíos se encuentran en el área de la metodología, de la privacidad, de la infraestructura informática, de las habilidades humanas y de las asociaciones. Voy a hablar sobre la metodología en una diapositiva distinta. No voy a entrar al tema de la privacidad, que es muy importante, la privacidad, la confidencialidad. ¿Quién es el propietario de la información? ¿Qué es lo que se puede hacer con esta información? ¿Dónde se encuentra la confianza del público? Todos estos temas son sumamente importantes para poder utilizar la información y poder obtener información también. La infraestructura informática también será un problema, especialmente en los países en desarrollo, porque las Naciones Unidas se centrarán en el uso de Big Data de los países en desarrollo. Por lo tanto, será un gran desafío el cómo poder establecer infraestructura de manera que se puedan utilizar enormes cantidades de información. En cuanto a las habilidades humanas, esto es algo que se debe enfrentar y que no se debe olvidar, y es el hecho de que las personas que trabajan en la estadística podrían no tener todas las capacidades para poder aprovechar y analizar esta información. Pueden ser necesarios personas que puedan analizar esta información, hacer asociaciones con ellos, que puedan hacer modelos, que puedan prestar la infraestructura. Y hay diferentes modelos en los que se puede trabajar en conjunto para lograr que esto suceda. Existe un estudio publicado por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas. Estamos haciendo mucho trabajo al respecto de Big Data. Ellos tienen este estudio de qué es lo que significa Big Data para las estadísticas oficiales y de una manera más sistemática revisan estos desafíos. En las Naciones Unidas hicimos una evaluación mundial. Enviamos un cuestionario a todos nuestros países miembros. Recibimos respuestas de aproximadamente 100 países.
en los cuales era posible ver, en primer lugar, que Big Data todavía no se está utilizando en gran medida, aunque existe un reconocimiento claro de los diferentes desafíos, y el desafío más importante hasta el momento sigue siendo la metodología. Los desafíos metodológicos tienen que ver con qué tan representativa es la información, si la información es volátil o no. Es decir, si lo hago en este momento, todavía tendré esta misma fuente de información en un año. Por ejemplo, si invierto en utilizar un cierto conjunto de datos, el año próximo todavía existirá ese conjunto de datos o se mantendrá de una manera continua. Esto se puede hacer en una serie de tiempo. Por ejemplo, los que trabajan en estadísticas oficiales hacen series de tiempo sobre las políticas con el paso del tiempo. Es necesario ver si es posible hacer esto con Big Data o no. También es necesario preguntarse si se puede estandarizar algo en términos de Big Data. ¿Y qué quiere decir estandarización? Una estandarización más en el sentido en el que se opera y se combina. Si se combinan las modalidades de utilizar Big Data que la estandarización de las fuentes en sí. Parece que hay muchas maneras en las que todavía tenemos que averiguar cómo poder aprovechar este potencial. Y algo que es definitivamente distinto con Big Data que con las estadísticas actuales y tradicionales es que es necesario realizar muchos más modelos. Para la mayor parte de los conjuntos de datos es necesario algún tipo de modelo para poder utilizar la información de una manera eficiente y significativa. Y aquí es donde también la academia es sumamente necesaria, donde son necesarios los institutos de investigación para poder aportar sus conocimientos sobre el modelaje. Y ahora en lo que me gustaría centrarme en esta presentación son las asociaciones. Y también para poder ver que esto es algo, en realidad es único de Big Data, especialmente en Big Data para las estadísticas oficiales que se utilizan para las políticas, por lo cual tenemos que garantizar la calidad de la información, la transparencia de la misma, y este tipo de cuestiones. Lo que necesitamos son asociaciones, es asociarnos. En esta imagen particular tenemos un proveedor de datos que podría ser, por ejemplo, una compañía de telefonía celular. Después tenemos los institutos de investigación, quienes con frecuencia tienen algún tipo de trato con el operador para poder analizar de manera inicial esta información, o también podrían tener la información o la tecnología informática para poder analizar esta información. También la academia podría participar con los modelajes y después las oficinas estadísticas nacionales participan para garantizar la calidad del producto que se obtiene. Aquí les estoy dando un ejemplo de donde se encuentra el operador celular, pero esto podría funcionar con cualquier tipo de información. Por ejemplo, si fuera un proveedor de imágenes satelitales, aún así sería necesario un instituto de investigación que pudiera analizar la información que provenga de esta fuente, así como académicos que podrían ver cómo modelar esto para lograr una interpretación significativa, y también los estadísticos que determinarían para qué área de la estadística esto sería útil. Ahora, temas con los que será necesario tratar en estas asociaciones. Quizá no debería comenzar con los compromisos financieros, pero esta es una de las áreas en las que se comparte la responsabilidad. También se encuentran los temas de privacidad y los temas jurídicos en cuanto al acceso de la fuente original de los datos. Una vez que Big Data está siendo utilizada por un sistema estadístico, la mayor parte del tiempo se pasará averiguando cómo se están tratando los temas legales y los temas de privacidad, de manera que se pueda aprovechar el potencial de esta información. También están las responsabilidades y la propiedad de esta información, lo cual está relacionado con esto, y trataré de explicarlo mejor en un ejemplo más adelante. También tenemos el compartir los gastos, lo cual ya mencioné. Entonces, tenemos tres tipos de posicionamiento en términos, tres tipos de información de posicionamiento de teléfonos celulares. Hay tres maneras de esto. Algunos de ustedes ya están trabajando con esto, pero para quienes no hayan escuchado de este tema anteriormente,
Hay una serie de maneras en las que se puede observar esta información. Por ejemplo, tenemos el registro de detalles de llamadas, que es el tipo estándar de información de posicionamiento telefónico, que es cuando alguien hace una llamada o cuando alguien envía un mensaje de texto. En ese momento se registra de dónde se envió esta llamada o el mensaje, porque la antena que se encuentra más cerca es de donde se emiten los datos. Estos registros son los que se realizan cuando se hace una llamada o se envía un mensaje de texto. También hay un registro de detalles de datos, que es cuando se utiliza un teléfono. Esto no se registra cuando se utiliza, por ejemplo, una red Wi-Fi. Para este registro de detalles de datos, como dije, no serán registrados si se utiliza una red Wi-Fi, pero sí, si se accede a la Internet a través del teléfono celular. Esto es un registro de detalles de datos. Llamadas es para llamadas de voz y también mensajes de texto. La de datos es para la información que se transmite en términos de Internet por la red celular. Y las actualizaciones de ubicación son otra manera de obtener esta información. Si se mueve el teléfono celular, esta información se registra, y si no, no se registra. La posición, como dije, se actualiza cada 2 horas. Y si se utiliza Wi-Fi, aún así esto puede ser registrado. También tenemos la cobertura radial, que es la actualización más frecuente, que es cuando el celular se mueve de una antena a otra. Entonces, como ustedes se podrán imaginar, es una gran cantidad de información y se puede utilizar una combinación de estos 4 métodos si es que se le puede tener acceso. La mayor parte de los especialistas trabajarán con los detalles de llamadas, es decir, la información almacenada cuando alguien hace una llamada. Si alguien probablemente hace una presentación sobre esto, podrá llenar los detalles en este sentido. Es importante entender, como dije, la fuente de información de donde provienen los datos y después cómo utilizarlo. Este es un operador celular en Estonia, que fue un ejemplo utilizado en los últimos años, lo cual se ha documentado en diversos informes. Una institución de investigación llamada Position, que son los que se encuentran entre el operador celular y la dependencia estadística oficial. Ellos tienen acceso a esta información y tienen la infraestructura para poder procesarla. Aquí, la información sobre posición. En cuanto a la información de posición, también se trabajó con una universidad para el análisis de los datos. Hay un consorcio de oficinas estadísticas oficiales, así como instituciones académicas para la preparación de las estadísticas oficiales. Y de hecho, para nuestro grupo de trabajo mundial, trabajaremos con información de posicionamiento para ver cómo funciona en otros países. Así es como funcionó en Estonia. Y queremos ver si vamos a otro país esto será muy distinto o si enfrentaremos a los mismos temas. Si vemos todo esto en detalle, también están los temas de privacidad, de confidencialidad, de acceso, de infraestructura informática y de cómo, de hecho, poder trabajar con la información y generar modelos para poderla ser valiosa en términos estadísticos. En los Países Bajos es ligeramente distinto. Las estadísticas que tenemos aquí del año, la Oficina Estadística Nacional recibe esta información de un intermediario que prepara la información y solamente brinda un cierto nivel de acceso a esta información. Esto también nos muestra, en cierta medida, el tema en cuanto a la información de posicionamiento, porque tiene, por ejemplo, el teléfono celular. Y para el análisis de este tipo de información sería necesario anonimizar el teléfono celular, es decir, tener el número del teléfono celular de una manera que sea rastreable. Desde un punto de vista puramente teórico, sería posible rastrear el teléfono en la mayor medida posible con el paso del tiempo, de manera que se pueda saber cómo se movió una persona y a dónde se movió. En este caso particular, debido a temas de confidencialidad, en Holanda solamente se puede identificar el teléfono celular durante 12 horas. De manera que se le anonimiza cada 12 o 24 horas
24 horas. Y por temas de confidencialidad se les permite rastrear los movimientos de una persona durante 24 horas, pero de manera cotidiana no hay, es decir, de un día al otro no hay ningún vínculo entre estos identificadores, de manera que hay un intermediario entre la Oficina de Estadísticas de Holanda y el operador. Pero a pesar de eso, también hay ciertas restricciones en cuanto al uso en Bélgica. Hay un proyecto que está teniendo lugar en este momento en el que el proveedor de servicios celulares prepara toda la información con base en lo que desea la Oficina de Estadísticas. Entonces, tienen 4 tipos distintos de fuentes de información a las que tienen acceso y están dispuestos a hacer todo el análisis en sus plataformas, lo cual podría ser un modelo que podría ser muy benéfico para mostrar qué es lo que en realidad se puede obtener de esta información. Ahora, en cuanto a la privacidad y a la confidencialidad, bueno, sus preocupaciones son ligeramente distintas, pero ustedes podrán ver que hay distintas maneras en las que se puede utilizar la fuente y también hay diferentes limitaciones en estas aplicaciones. Ahora, lo que nos gustaría a nivel de las Naciones Unidas es, bien, tenemos una fuente de información, que son, por ejemplo, los teléfonos celulares, ¿cómo es que lo podemos utilizar? ¿Es posible hacerlo? Entonces, esto todavía no lo hemos hecho en Tanzania, queremos ver cómo va a funcionar, pero ese es un ejemplo hipotético. Vamos a hablar con el proveedor de servicios de telefonía y necesitaremos un operador intermedio o un instituto de investigación intermedio que proporcione la plataforma informática y después la Oficina de Estadísticas Nacionales será capaz de utilizar esta información. Entonces, esto me lleva al final de la presentación, sé que ya nada más me quedan 5 minutos, y esto me lleva a hablar sobre el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas, sobre Big Data. Este grupo de trabajo se estableció al inicio de este año y lo que nos gustaría hacer es ser muy prácticos. Nosotros sabemos que es necesario que haya directrices, es necesario que se preste asistencia a los países en cuanto a cómo utilizar Big Data y lo que buscamos hacer es aproximarnos a este tema de una manera sumamente práctica. Tenemos diferentes tipos de fuentes de información, ver cuáles son los desafíos, cuál es la mejor manera de operar con ese tipo de fuentes de información y cómo esto se puede extender a las circunstancias de los países en desarrollo. El mandato para este grupo es el proporcionar una dirección general a Big Data para uso estadístico, considerar todos los temas de políticas de seguridad, los problemas jurídicos y demás, pero desde un punto de vista práctico. No queremos hacer esto muy teórico, queremos ver cierto tipo de fuentes de datos y después enumerar cuáles son los problemas que nos enfrentamos con ellos. También buscamos la generación de capacidades en los proyectos privados. Los proyectos piloto, perdón. También hay una gran cantidad de información y una gran cantidad de incidencia al respecto de cómo se utiliza esta información. Hay temas de confianza social en cuanto al uso de Big Data que no se pueden ignorar. Es necesario trabajar con los gobiernos para ver de qué manera es posible lidiar con esto. Entonces, en lo que refiere a la confianza del público para el uso de datos del sector público, entonces aquí es en donde este grupo de trabajo quiere enfocar sus esfuerzos. La composición de este grupo tiene, varios países desarrollados, países en desarrollo y también organizaciones internacionales. De hecho, son más de las que aparecen en esta pantalla. El grupo total tiene alrededor de 28 miembros. Queríamos tener distintas experiencias a lo largo del mismo. Los entregables. Sí esperamos que se generen algunos lineamientos y libros de texto, manuales más bien, sobre ejemplos de datos específicos. Estamos pensando datos de escáner, imágenes de satélite Twitter, aparatos de rastreo y teléfonos 5 áreas particulares y luego proyectos piloto para probarlo. Déjenme darles algunos comentarios finales.
El Big Data es aceptado como algo que va a permanecer, no se ve como algo temporal en el horizonte que luego desaparecerá, sino que se ve dentro de la comunidad estadística como algo que permanecerá y con lo que tendremos que trabajar en el futuro. La forma en que yo lo veo, y desarrollaremos esto en un contexto mayor, es que no solo se trata de Big Data, sino también de innovación. Yo pensaría que lo que surgirá de estas recomendaciones de este grupo es que los oficiales de estadística y sistemas que son, bueno, que van más allá de una oficina, se necesita una oficina de innovación con una especie de laboratorio y con científicos de datos dentro de este grupo. Y lo que importa es que este grupo genere alianzas en el país con institutos de investigación, con la academia, con el sector privado. Y el papel de la Oficina de Estadística Nacional es particularmente la de asegurar la calidad, como siempre, y la de atender cuestiones de confidencialidad y privacidad y prestar mucha atención a la comunicación y la incidencia para que si hay resultados positivos y se pueda utilizar esto con fines políticos, porque creo que se trata de descubrir, por un lado, si esto funciona o no, descubrir esto, y por otro lado, ver si se utiliza como parte de la política. Bueno, entre las alianzas, la responsabilidad compartida es algo que se tiene que prestarle atención. Privacidad, confidencialidad, calidad, incidencia, comunicación y también el tema del costo, que tendría que hacerse un análisis costo-beneficio para cada uno de los socios de esta responsabilidad compartida. Y eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Thank you very much, Ronald. We have kind of almost 15 minutes for questions and answers. Entonces, ¿es okay if questions are in Spanish? Yes. Okay. Entonces, abrimos el salón para preguntas y respuestas. Les pido que, por favor, cuando hagan una pregunta, se identifiquen, digan quiénes son, de la institución de la cual vienen. Hagan una pregunta lo más precisa y breve posible para que el máximo número de personas tengan la oportunidad de participar. Por favor, veo una mano levantada aquí, si es tan amable, si le pasan el micrófono. Buenos días. Good morning, I'm Juan Carlos Sanchez. I come from the Ministry of Tourism. Tengo dos preguntas. Usted menciona que las alianzas ¿cómo se pueden crear alianzas oficiales y cómo podemos reducir costos para que esto pase en México? ¿Y cuáles son las diferencias entre la clusterización y la diferencia entre alianzas? La pregunta en español es, en México, ¿cómo podemos hacer estos relaciones entre instituciones de manera oficial? ¿Y cuál es la diferencia de partnerships con clusters? Ok, vamos a hacer en rondas de 3 preguntas y luego nuestro conferencista magistral va a ir dando las respuestas. ¿Hay alguna otra pregunta? Ahí atrás hay una mano levantada, por favor, si pueden llevar el micrófono. ¿Quieres levantar tu mano, por favor, para que te vean? Buenas, mi nombre es María Ángel Jawey, soy de INEGI, y la pregunta es sobre un manual de serie del 2000. ¿Cómo se está considerando el grupo a la categoría de usuarios, creadores, usuarios y navegantes en general? ¿Cómo es que se está considerando la parte de las políticas
para regular la información estadística en virtud de que hay metodologías con, por decir, ajustes de la chi cuadrada, la t-stud, etcétera? ¿Cómo se engloba, cómo están pensando en hacer ese conjunto de herramientas? Gracias. I guess I can, but no, let's go. Vamos por otra tercera pregunta. Una tercera pregunta. ¿Hay alguien más que tenga una pregunta por hacer? Acá, por favor. Buenos días, soy Jorge Anaya, consultor en Analytics. Mi pregunta está relacionada con la visualización de que hay una gran dependencia para muchos datos de proveedores que antes eran irrelevantes, por ejemplo Google, por ejemplo Amazon. Entonces, ¿quién va a vigilar al velador o quién va a velar al velador? Bueno. Ok, entonces vamos, creo que la primera y la tercera pregunta están claras. La segunda pregunta me parece que es algo que podemos más bien platicar dentro del INEGI. Si quieres, terminando la sesión lo platicamos, ¿no? Entonces, we can go for first and third, and we can discuss afterwards the second one, if you like. Okay. Gracias por las preguntas y intentaré contestar lo que creo que entendí. Antes que nada, respecto a las alianzas con turismo, creo que es un área excelente en la que estas alianzas se pueden desarrollar porque hay un interés bastante claro. Esto, y bueno, creo que INEGI y el Banco Central de México pueden sin duda agregarle esto, pero a nivel de turismo esto no se ha desarrollado todavía, pero lo veo como una posibilidad clara para alianzas porque tenemos la promoción de turismo, los ministerios que tienen un interés claro en promover esto y también para hacer obtener los fondos necesarios y oportunidades disponibles para hacer esto. Tendremos que trabajar, o si estamos pensando sobre usar posicionamiento de teléfonos móviles. Bueno, no sé si esto sea útil aquí o no, por el tamaño del país, y si sería útil o no. Creo que es algo que tendría que analizarse, pero luego tendrías que trabajar con las compañías telefónicas y ver qué dice la Oficina de Estadística, el Banco Central, el Ministerio de Turismo, el panel de promoción turística para encontrar una solución. Además del acceso, bueno, quizá necesites además alguien que esté muy familiarizado con este procedimiento de datos. Puede ser académica, puede ser un centro de investigación para hacer los modelos de qué significa. Bueno, creo que lo que sí verás cuando uses estos datos es que surgirán datos iniciales, pero ¿qué significará esto a nivel de cómo se mueven los turistas, cuáles son los flujos de entrada, de salida? Así que creo que hay trabajo adicional que se tiene que hacer. Pero sí lo veo como un área muy prometedora para alianzas y no estoy seguro cómo INEGI lo vea, pero creo que probablemente en conjunto con las autoridades turísticas esto es algo que se puede resolver. Dentro del sistema estadístico mexicano, no sé quién tiene más responsabilidades, si México quién tiene la responsabilidad, si INEGI o el Ministerio de Turismo, pero bueno, va país por país. En lo que refiere a las otras preguntas, bueno, si entendí, luego de INEGI creo que era una pregunta sobre retos metodológicos. Entonces creo que en ese caso, bueno, son importantes estos métodos
estas metodologías y garantías. Lo que queremos hacer es garantizar calidad, en este caso, con nuestras metodologías. Entonces, tenemos que tener en cuenta el uso de estadísticas que vienen del Big Data y cómo se atiende, bueno, cosas típicas como los datos que tienen son representativos. ¿Puedo acaso replicarlos? ¿Puedo usarlos de nuevo? ¿Tengo alguna garantía de que lo podré usar el año que entra? Si tengo que usar ese tipo de estadística a largo plazo. Entonces, con la última pregunta en mente, si la entendí bien, tiene que ver con cómo vamos a trabajar con compañías como Amazon. En nuestro caso, Amazon es dos cosas. Es, bueno, los servicios web de Amazon, que es un proveedor de nube, y luego, bueno, estamos viendo muy de cerca a Amazon porque tenemos una estructura nube en África, es decir, ya tienen estructura nube en todo el mundo, que para nosotros en principio nos daría la oportunidad de trabajar con países como Tanzania y otros y usar los servicios de web de Amazon, su nube para colocar datos si la quisiéramos analizar en teoría, porque ya se imaginarán que habría pues temas de privacidad ilegales en juego, pero en teoría creo que se podría hacer. También lo discutimos con ellos cuando, bueno, estuvimos trabajando con ellos el año pasado y les interesa, no tanto como oportunidad comercial, sino como de ayudar al desarrollo internacional. Así que sí veo que algunas de estas compañías, Google, IBM, podrían estar dispuestos en buena medida en generar infraestructura y echando la mano para lograr esto. Las dificultades tendrán que ver con los asuntos legales, datos privados, colocar en la nube de una compañía comercial. Esos son los temas a considerar. Tenemos tiempo para un par de preguntas más, si son muy breves, por favor. Tenemos una... Buenos días, soy Lorena Alfaro del Servicio Postal Mexicano. Estamos comenzando a trabajar en un proyecto de facilitación del e-commerce dentro de los 192 países que son parte de la Unión Postal Universal. Y me pregunto si ustedes hacen como trabajadores de estadística de la ONU, ¿tienen una plataforma en donde esté esta información o si tienen algún match dentro de su base de datos o correspondencia donde podamos encontrar demanda para nuestros productos y podamos hacer un match con lo que ofrecemos de productos? Permítanme responder. Gracias por, la Unión Postal Universal, se llama UPU. Ellos contienen toda la información sobre rastreo de parcelas, de cartas. Cada vez que cruzan la frontera reciben una estampa electrónica, entonces esos datos se pueden rastrear. UPU tiene, ya nos habló y nos dijo hace un año que quieren ver buena parte del trabajo que han estado haciendo. Más recientemente han hecho disponibles sus datos a Pulso Global de Naciones Unidas para experimentación. Nos interesa mucho ver qué podemos hacer. Para mí como trabajador de estadística en comercio es muy interesante. UPU hizo un paper de que esto tiene que ser visto como indicador de lo que sucede con el comercio y así la forma en que
el comercio de parcelas se mueve, nos puede decir del tipo de cosas que se están enviando y que nos indica también si está creciendo o decreciendo el comercio. Es decir, hay una correspondencia entre ambas cosas. El comercio de parcelas ocurre en tiempo real, esto es interesante, entonces sí. Es una aplicación muy particular, pero es interesante ver qué se puede hacer potencialmente con esto. Gracias. La sesión termina a las 10:15 y son 10:15, entonces sé que a todos nos gustaría continuar haciendo preguntas a nuestro extraordinario ponente, pero pues tenemos que seguir con el orden establecido en la agenda. Muchísimas gracias a Ronald Hansen por su presentación.